El Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, ha concedido en el día de ayer el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Katalin Karikó y Drew Weissman por la vacuna de COVID basada en ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Karikó pasó alrededor de 40 años trabajando en la sombra y desarrollando avances claves para las inyecciones de Moderna y BioNTech. Drew Weissman trabajó con Karikó e hizo posible las terapias a partir del ARN mensajero. Las vacunas de Pfizer o Moderna lo incorporaron y no existirían sin su visión. Con Karikó son 13 las mujeres que han recibido el Nobel de Medicina. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad de la medicina. Katalin Karikó and Drew Weissman. Los descubrimientos de los dos premios Nobel fueron fundamentales para desarrollar vacunas de ARN mensajero eficaces contra la COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios del 2020. A través de sus descubrimientos e innovadores que han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo interactúa el ARN mensajero con nuestro sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas de salud humana en los tiempos modernos. Así destacó el jurado. Ambos premiados recibieron el Premio Frontera del Conocimiento de la Fundación BBVA en el año 2022 por este mismo motivo. La húngara Karikó, cuyas primeras investigaciones fueron rechazadas hasta perder el puesto en la universidad, y el estadounidense Weissman, que sufrió problemas similares, fueron distinguidos el año anterior con los premios Princesa de Asturias. Recibía una carta de rechazo tras otras de instituciones y compañías farmacéuticas cuando le pedía dinero para desarrollar estas ideas. Así comentó Karikó a El País en una entrevista realizada en diciembre del 2020 en plena pandemia. Katalin Karikó, bioquímica húngaro-estadounidense, nació en enero de 1955 en Szolnok, Hungría. Graduada de bioquímica en la Universidad de Szeged en Hungría en 1978 y doctorada en bioquímica en 1982, empezó a estudiar las propiedades del ARN mensajero en este centro húngaro. En 1985 emigró a Estados Unidos con su marido y su hija de 2 años. Drew Weissman nació en Lexington, Massachusetts, en Estados Unidos. Es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Perelman de la Universidad de Pensilvania y trabaja sobre el ARN y su aplicación en el desarrollo de vacunas y en la terapia génica. El ARN es una molécula imprescindible para la vida. Sintetizada en el núcleo de las células, lee las instrucciones escritas en el ADN y parte con ellas para que las fábricas del organismo produzcan todo lo necesario para existir. En la década del 90, Karikó planteó la idea de utilizar este mensajero para curar a los enfermos. Si se introdujese en sus células el trozo adecuado de ARN, especulaba, estas producirían las proteínas ausentes que causan una anemia o generarían una respuesta inmune frente a una infección, incluso el cáncer. Weissman quería producir mejores vacunas y también pretendía que la respuesta podía estar en la frágil molécula. En una entrevista a medios de prensa después del premio, Karikó ha dicho que su difunta madre había especulado en algún momento con que podía ganar el premio Nobel, a lo que ella les recordaba que hubo un tiempo en que ni siquiera hubo dinero para sus investigaciones. Ella, su madre, dijo, pero trabaja muy duro, y yo le dije que muchos científicos trabajan muy duro al igual. Añadió Karikó que dormía cuando recibió la llamada de Estocolmo y al principio pensó que era una broma. El coganador Weissman ha asegurado que este premio es un sueño de toda la vida y recordó haber trabajado intensamente con Karikó, incluidos correos electrónicos a medianoche, ya que ambos sufren de insomnio. A medio de prensa, Weissman ha señalado: durante los 20 años que trabajamos juntos, antes de que nadie supiera lo que es o le importaba el ARN, éramos nosotros dos, literalmente, uno al lado del otro, trabajando juntos, hablando y discutiendo nuevos datos. Este, evidentemente, es un premio merecido y un gran ejemplo de tenacidad, en particular de Karikó, que nunca se rindió a pesar de los muchos portazos que le dieron a ella y su trabajo. El jurado del Nobel destaca además la importancia de la tecnología de cara al futuro.
La impresionante flexibilidad y velocidad con que se pueden desarrollar vacunas de ARN mensajero allanan el camino para utilizar la nueva plataforma también para vacunas contra otras enfermedades infecciosas. La presidenta del Comité Nobel de Medicina indicó en rueda de prensa que el éxito de las vacunas contra el COVID-19 ha tenido una enorme repercusión en el interés de las tecnologías basadas en el ARN mensajero. Entre las aplicaciones enumeró nuevas vacunas contra otros virus como el de la gripe. Esta tecnología es una plataforma rápida y flexible para realizarlas. Además, se investigan vacunas terapéuticas para el cáncer, ya sea de manera personalizada o más general, y existen ensayos clínicos para administrar proteínas terapéuticas. Hay mucho trabajo que se verá en el futuro. El fallo del jurado resalta que durante mucho tiempo ha habido vacunas basadas en virus muertos o debilitados, pero no fue hasta décadas recientes, gracias a los progresos en la biología molecular, que empezaron a probar otras a partir de componentes virales individuales. Usando el código genético viral se ha obtenido así vacunas contra la hepatitis B o el ébola. El hecho de que la producción de vacunas basadas en virus y proteínas o vectores requiera cultivo celular a gran escala, lo que limita así la producción en caso de brotes o pandemia, ha impulsado durante el tiempo a los científicos a buscar tecnologías de vacunas independientes a esta. En la década de 1980 se introdujeron métodos eficientes para producir ARN mensajero sin cultivo celular, denominados transcripción in vitro, pero su inestabilidad, las dificultades para producirlo y que causase reacciones inflamatorias limitó sus aplicaciones clínicas. Mientras trabajaban en la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, Caricó y Weismar, que compartían su interés por el uso terapéutico del ARN mensajero, empezaron a colaborar en las diferentes formas que interactúan de este con el sistema inmunológico. Descubrieron que las células dendríticas, importantes en la vigilancia inmunitaria y la activación de respuesta inmunológica inducidas por vacunas, reconocían ARN mensajero transcrito in vitro como una sustancia extraña que la activaba y liberaba moléculas de señalización inflamatoria. En una investigación publicada en el 2005 revelaron que la respuesta inflamatoria era prácticamente eliminada cuando se incluían modificaciones de base en el ARN mensajero, y en otros estudios posteriores que la producción de proteínas aumentaba de forma notable, lo que eliminaba obstáculos críticos entre sus aplicaciones terapéuticas. Varias compañías comenzaron a trabajar a partir del 2019 usando ese método para producir primero vacunas contra el virus Zika y el MERS-CoV, y años más tarde contra la pandemia del COVID-19 contra el SARS-CoV-2, lo que permitió tener vacunas efectivas contra estos a finales del 2020. Estas vacunas han salvado a millones de vidas, previendo enfermedades severas en muchas más, permitiendo a las sociedades abrir y regresar a condiciones normales. En el futuro, la tecnología también podría utilizarse para administrar proteínas terapéuticas y tratar algunos tipos de cáncer. El premio está dotado en 11 millones de coronas suecas, unos 950 millones de euros, y este galardón abre la ronda de anuncios de esta semana, que continuará el martes con el de física, el miércoles con el de química, el jueves con literatura y el viernes con el de la paz. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.